El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos, o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Ed, Edd y Eddy no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de usar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show, buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas, en donde usuarios a quienes les gustaba el show, tanto como a mí, compartían sus opiniones respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos. No dudé en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto, pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar 216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba vídeos del programa para hacer parodias o cosas por el estilo. Si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días, envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara. Algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Max tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: "He terminado con Rolf, ¿quién es el siguiente?". Y en los comentarios de la publicación había gente opinando, también mencionaban nombres de varios personajes, pero el más mencionado entre todos era Honey. Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación donde decía: "La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Honey, ya saben lo que deben hacer, tienen 6 meses". En la publicación adjunto un montón de imágenes de Honey de todo tipo, tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show, incluso un archivo RAR llamado Honey's Moments. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido ya que yo no entendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de Ed216, y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses, en dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes: ya saben qué hacer. El problema es que yo no sabía qué hacer. Viajando hacia publicaciones mucho más antiguas, podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias pero con Kevin y Nats, y en la publicación de esta última, la cual era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza, y en la publicación de Kevin, que era la siguiente a la de Nats, ella sí tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil el deducir lo que susodicho punto rojo significaba. El usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su respectiva convocatoria, pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Honey, y después de apreciar por un largo rato las imágenes pude notar algo extraño: pequeñas y diminutas marcas en las fotografías,
tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía V3, 3 minutos, 45 segundos, P4, aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas y seguí analizando las imágenes y algunas pistas eran difíciles de encontrar, me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto o en otros casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero todas eran del mismo estilo. Al observar los vídeos pude ver que no eran nada del otro mundo, vídeos comunes y corrientes, así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron días, semanas, meses, y nunca obtuve respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas. Tiempo después, mientras estaba limpiando mi PC, me encontré todos los archivos que había subido Ed216 y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré, eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número, decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para matar el tiempo y comencé a hacer cuentas, pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le presté mayor atención y continué con lo mío. El día llegó y se cumplió el plazo, y yo no había logrado interpretar las pistas hasta que a último momento un destello llegó a mi mente y lo comprendí, quizás las pistas indicaban un número de video y su tiempo, me puse a repasar los vídeos tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado que marcaba cada pista, y me pude percatar por una milésima de segundo, se proyectaba un fotograma distinto al resto del video, traté de pausar el video en el preciso momento en el que aparecía la imagen pero fui incapaz, así que utilicé un editor de video para poder parar el fotograma preciso, y así es como pude verlo claramente, en una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación onion, por lo que me pude percatar de que, estando todo unido, se formaba una especie de enlace perteneciente a la de EPUB, un poco de ansia y miedo a la vez, y ahí apareció. Era una página muy extraña la cual tenía una ventana de video en el centro el cual decía la transmisión ha terminado, lo que sea que se haya mostrado en la página había concluido, había llegado tarde. Visité el blog de nuevo y apareció una publicación hecha hace algunos minutos donde Ed216 decía: acabo de terminar con Johnny, ahora ¿quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pared en donde ahora Johnny también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí frustrado por no llegar a ver lo que sea que haya pasado, pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos sugerían a Sara y el segundo más votado era Ed. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que Ed216 hizo otra publicación donde decía lo siguiente: pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos hayan votado por él será el último y quiero dejarlo en claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas, les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en otras ocasiones, adjunto un montón de archivos referentes a Sara, y aunque ya sabía qué hacer fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo pudo completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas y los 10 caracteres ocultos en los vídeos, y así pude unir el enlace, traté de entrar y me apareció un mensaje que decía la transmisión comienza en
1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos y el contador iba bajando. Al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que me dediqué a hacer mis cosas en lo que restaba del tiempo, y anoté en mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y me metí de nuevo al enlace. Faltaban 2 minutos para que iniciara la transmisión. Estaba ansioso por verla, pero tuve que esperar esos pocos segundos para que empezara la transmisión, y comenzó. Se podía apreciar a un hombre que llevaba una máscara de cuero negra con una vestimenta común y corriente, y comenzó a hablar en inglés. Estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y luego se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que había en el fondo. Se trataba de una mujer amarrada y vestida con una camisa rosa, unos jeans azules, y su cabello estaba horriblemente pintado de un fuerte tono naranja, como si hubiera sido a la fuerza. No fue difícil el deducir que se trataba de una especie de cosplay de Sarah, sin embargo se notaba que esa mujer se encontraba sometida en contra de su voluntad. El hombre que había salido al principio del video entró en escena con una vestimenta bastante descuidada que se asemejaba mucho a la de Ed. Este comenzó a gritarle cosas a la mujer y a golpearla. No pude distinguir qué le dijo exactamente, pero había logrado entender uno que otro insulto. Los golpes se hacían cada vez más letales. La mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla. El brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina y comenzó a atacar a la mujer, empezando por su estómago, siguiendo con sus brazos y finalizando con su cara, hasta que la mujer dejó de gritar. No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total. El asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla. Había una pequeña sección de comentarios en las que todos pedían que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla, desde miembros hasta órganos, pero no lo pude soportar más. Tuve que ir al baño para vomitar, y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía lo que estaba ocurriendo y me aterraba el volver a mi computadora para cerrar la página, pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC, me acerqué y la transmisión había terminado. No sabía si llamar a la policía o si guardarme todo lo que sabía, así que decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó. Traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog de Ed 216 y de todo lo ocurrido, y decidí nunca visitar la página otra vez. Dicen que la curiosidad mató el gato, y quizás sea cierto. Ha pasado unos cuantos meses después del horror que me tocó ver en esa transmisión y he decidido visitar la página de nuevo. Todo este tiempo he tratado de no pensar en ello, pero cada vez le doy más vueltas al tema. Me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo. Quizás si aviso a las autoridades mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie. Eso quería decir que en mi ausencia había asesinado a Jimmy y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes, y había dado un plazo de 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie. Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que trate de no volver a entrar la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y al día de hoy el 216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue. Mañana mismo subiré el contenido de Ed.
Durante toda esa noche me cuestioné si lo mejor sería olvidarme del tema y observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como Ed, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estuve dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al video de Ed, y espero yo, el último video que transmitirá este psicópata. Como había dicho, Ed216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de un mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá dicho acertijo sería extremadamente difícil de deducir y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida, fue un infierno resolverlo, tuve que usar edición de imágenes, video, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para descifrar las pistas, pero a pocas horas de terminar el plazo pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas, pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente. En la parte central había un mensaje que decía la transmisión comenzará en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos y lo nuevo era que bajo este mensaje habían varios vídeos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el video de Sara y efectivamente era lo que me temía, se trataba de los vídeos de cada uno de los personajes. Reconocí perfectamente el de Sara porque es el único que había visto y decidí ver los demás. Por el amor de Dios, esos vídeos se hacían cada vez más grotescos. Los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba cada vez eran más letales. El de Naz fue el más corto de todos, era un disparo limpio a la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta, y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco, fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de aliento para un montón de perros, y todo estaba en video. El de Johnny era algo predecible, fue golpeado con una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sara ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jimmy, ya que le instalaron diversos dispositivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte. Y por último Eddie, en este video la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía: ¿no es eso lo que siempre quisiste, Eddie? Entre ver los vídeos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando, se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el video estaba empezado, pero se veía al asesino, a Ed en la mitad de la pantalla, agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los vídeos. Se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles, las cuales eran como una especie de interpretación de las hermanas crueles. Cada una poseía un arma blanca, un martillo, un bate de béisbol, y un tubo metálico. Mientras Ed se reía, las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero aún así Ed no para de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría. Después de unos cuantos golpes se concentraron en su cabeza hasta que Ed dejó de reírse, pero no les importó y continuaron hasta que le desfiguraron el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de Ed y dijo: ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo del gorro de Ed? Y levantó el gorro para que los espectadores pudiéramos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de Ed con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui al baño de nuevo a vomitar.
Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente Ed está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado. ¿Tú qué opinas al respecto, Ed? Exactamente son las 11:38 p.m. y me encuentro aquí, frente a la computadora, y esta vez, el rumor de la lluvia contra el tejado me acompaña. Hoy se cumplen 2 semanas desde que me encuentro en tal situación, pues me invaden repentinamente las ansias desesperadas por escribir. Específicamente un relato, alguno con extensión suficiente como para entretener a un lector sin tiempo. Sin embargo, estoy aquí escribiendo pensamientos frustrados sobre la falta de inventiva que no me llega a estas horas. Me llena, como ya dije, de frustración, también vergüenza, un poco de desilusión y sobre todo, de desesperación. ¿Acaso mi creatividad es intermitente? ¿Es mi mente un pozo seco y podrido? Más que una historia que contar, lo que tengo son lloriqueos de un supuesto escritor aficionado. Espero no haberme engañado al ver una falsa gracia en mis primeras escrituras, que rimbombantes y ridículas son ahora bajo mi mirada despectiva. ¿Y quién me atrevo a ser para declarar un criterio valedero, incluso para mis propios esfuerzos de obra? Recuerdo con disgusto mis dramas en un futuro degenerado a través de los ojos de un adolescente. O aquella vendetta samurái en tiempos feudales con la cual tengo sentimientos encontrados. O mi épica fantasiosa con reminiscencias medievales, hoy como la oculté una vez que vi la serie favorita del momento. Todas malas ideas, iguales a las que revolotean sobre mi cabeza. Las 11:58 p.m., se acerca la hora y este documento está cubierto de absurdos y pensamientos desesperados, y que serían más sentidos si mis lágrimas, sudor y miedo pudieran imprimirse aquí. 11:59 p.m. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sostengo aún mis brazos sobre el teclado? Justo a mis espaldas, silencioso, concentrado en mis movimientos, encorvado bajo una aura negra y perturbadora, se encuentra él. Impacientemente espera mi relato o mi alma, morbosamente se entretendrá con cualquiera de las dos, lo que caiga primero. Él necesita placer, yo necesito escribir, necesito vivir. Hola a todos, este es mi primer relato corto, así que invito a que preparen sus tomates, los recibiré con agrado. Hace 2 semanas me llegó un mail de un amigo, diciéndome que surgió una página con contenidos interesantes, aunque el nombre de esta era un poco raro. La página se denominaba www.nognamorastanelenketkasakotaki. Estuve un rato en la página viendo que tenía contenidos muy entretenidos. Encontré muchos programas humorísticos y series que habían marcado mi infancia. Todo fue perfecto hasta que encontré una ventanilla que decía: si quieres una experiencia completa para disfrutar al máximo esta página, regístrate completando todos tus datos personales. Mi curiosidad pudo más que yo, así que no tuve remedio y me registré. Falsifiqué absolutamente todos los datos y puse una foto que no era mía. Cuando puse aceptar me salió un cuadro debajo que decía: tus verdaderos datos, no nos engañas. Esto me asustó lo suficiente como para querer abandonar esa página inmediatamente, pero no le tomé importancia luego porque empecé a pensar que sería una broma y que todo esto era para conseguir mis datos personales y hacer cosas con mis datos. A pesar de ello quise seguirles el juego y puse mis verdaderos datos, y para demostrarles que yo iba en serio, puse la dirección de mi casa y una foto mía.
Luego me salió un mensaje diciendo: esto es aceptable, disfruta de nuestra diversión. Decidí como primera cosa meterme a un chat que tenía la página para hablar con la gente ya registrada. Conversamos muy bien como por media hora hasta que una de las personas dijo que abandonemos la página inmediatamente porque tenía algo maligno. Yo me reí para mí mismo y decidí abandonar el chat con el típico pensamiento: ya llegó un pelotudo a joder la conversación. Me metí a la sección de los vídeos y encontré solo dos, lo que daba a decir que esa sección para gente registrada había sido creada hace muy poco tiempo. Uno de los vídeos se llamaba Recogiendo la basura. El nombre me pareció absurdo, pero igualmente decidí ver de qué trataba el vídeo. En el vídeo salía una persona que estaba amarrada a una silla. Luego aparece una persona encapuchada con algo que parecían ganchos en las manos. El hombre toma un gancho y le raja el estómago al hombre, sacándole las tripas. Luego de eso con el mismo gancho las entierra en el piso junto con el gancho y con el otro gancho le sigue rajando el estómago hasta llegar a sus genitales, partiéndoselos por la mitad. La víctima aparentemente muere de un paro cardíaco por el dolor ocasionado. El encapuchado toma una bolsa de basura y pone el cadáver del hombre en la bolsa, limpia la sangre, bota la bolsa al basurero y con eso finaliza el primer vídeo. Aquello me dejó consternado. No entendía qué era lo que hacía un vídeo así en una página de entretenimiento. Quería cerrar la página porque, aparte de escalofríos, esto ya me había llevado al límite, pero mi curiosidad pudo más y decidí ver el segundo vídeo. El segundo vídeo se titulaba Tomando el té. Fue algo parecido al primer vídeo, solo que acá el encapuchado estaba torturando a una mujer y, en vez de ganchos, tenía un machete. El hombre toma una taza con un líquido y fuerza a la mujer a tomárselo. Como no quiere hacerlo, le entierra el machete en su estómago para que la mujer grite y se lo da. En ese momento la mujer empieza a gritar y a escupir sangre, con lo que inmediatamente noté que le estaba dando ácido. Salí de la página al instante y me salió un cartel diciendo: la verdadera diversión comienza ahora. Cerré la cuenta, borré el historial y apagué mi computador. Creí que con eso finalizaría todo, pero a pesar de eso al día siguiente recibí una carta anónima. Esta carta contenía 3 semillas blancas y debajo de ellas había algo escrito que decía: una semana. Yo me empecé a alarmar arrepintiéndome de lo que hice sobre entregar mis datos en esa página. Pasé toda la semana preocupándome de lo que podría suceder y del significado de las 3 semillas blancas. A pesar de ello intento seguir con mi vida normalmente hasta que en una semana más decido ver las noticias y se comentaba de que un hombre fue asesinado en una casa abandonada en un campo. Decía que el hombre no tenía sangre dentro de su cuerpo y que al lado del cuerpo había una nota que decía: no había suficiente pintura, así que no pude terminar. Esto me espantó y a la vez me dejó pensando: el asesino quizá mata a los que se registran en su página y graba sus muertes para subirlas como entretenimiento en internet. Dios, ¿qué he hecho? Me preocupé aún más cuando recibí otra carta. En ella había 2 semillas blancas y una roja. La roja al parecer fue pintada con algo. Debajo de estos decía: 4 días. Esto ya me alarmó y me estaba quitando la poca cordura que me quedaba. No podía ser una coincidencia. El asesino mataba a todas las personas que se registraban en su página. Mi teoría era cierta, pero ¿qué podría hacer yo? Tomé mis cosas y me fui a alojarme en un hotel, pensando que allí estaría a salvo. De momento eso fue lo que creía. Despejé mi mente y traté de olvidarlo todo. El asesino no tendrá ni idea de que me vine a vivir a este lugar. Al día siguiente, me encuentro una nota debajo de la puerta diciendo: ¿qué haces? Todavía no hemos empezado y ya estás arruinando la diversión. Me alarmé al saber que no había dónde huir y no encontré mejor cosa que irme a mi casa de nuevo.
En 3 días después veo en las noticias nuevamente que un hombre fue encontrado en un piso subterráneo colgado cabeza abajo, aparentemente con cortes múltiples en la yugular y nuevamente sin sangre. La policía informó que la sangre estaba esparcida por todo el piso y al lado del cuerpo había una nota que decía: "Así es como se encera el piso". Eso fue lo que ya quitó mis esperanzas. No paraba de pensar: yo soy el siguiente. Ya había perdido la cordura, así que rara vez salía de mi casa porque no había nada que yo pudiese hacer, no podía moverme sin que el asesino lo supiera. Eso quedó demostrado cuando fui al hotel. Así que decidí ver qué pasaba con el pensamiento de: cuando llegue ese cerdo para acá, lo mataré yo mismo, pero ¿qué podía hacer yo? Él era un hombre especializado en el arte del asesinato y yo solo era un hombre desesperado que intentaba hacer lo imposible. Me llegó nuevamente una carta que contenía 2 semillas rojas y una blanca. Debajo decía: 2 días, lo supuse como mi fin. Escribo esto porque ya han pasado 2 días desde que recibí esta carta. Me despido de ustedes porque escucho una especie de cuchillos chocando entre sí, algo como un tarro siendo arrastrado por el piso. Ya está aquí. Esto que acaban de leer fue un texto encontrado en la computadora de una persona que estaba botada en el piso de su casa con las tripas afuera, nuevamente sin sangre. Se vio que al lado del cuerpo había algo parecido a unas longanizas y una carta al lado del cuerpo que decía: "Me quedaron deliciosas mis prietas". Se le denomina así en Chile a un alimento creado a base de sangre. He trabajado como operador Lightboard junto con el personal de producción de la serie de televisión de la BBC Jigsaw from 1979-1984, así que estaba presente en gran parte de emisión de la serie. Clive Doyle, ahora retirado, fue el director y escritor. El espectáculo fue conducido por Adrian Edley, un mimo que realizó varios papeles en la serie, incluyendo un siniestro personaje llamado Mr. Nosebonk, quien fue visto con una nariz prominente, amplia sonrisa y offset, ojos circulares. Nosebonk siempre me pareció un personaje un tanto atemorizante, pero nunca me opuso abiertamente a la idea, ya que no estaba del todo a cargo de la producción. El 31 de mayo de 1984, una semana después del episodio final había sido ventilado, se me invitó de nuevo al estudio de Clark Inderiu, el diseñador de set. Me dijo que tenía que ventilar un episodio final de la serie antes de que fuera demasiado tarde. Asentí con la cabeza, un poco confundido. Yo no cuestionaba sus motivos. Como de costumbre, comenzó la secuencia de apertura del episodio, pero para el final de la canción había una oscuridad completa. ¿Qué es esto?, le pregunté. ¿Qué está pasando? Clark me miró con un semblante condescendiente y volvió su atención a la pantalla. De repente, apareció Nosebonk jugando a golf en miniatura, imágenes de un episodio anterior, pero la película se había dañado y parecía de mala calidad y se convirtió en la vendimia B&W. Me quedé en silencio, como lo hizo el audio de la película, y continuaba observando con nerviosismo. Curiosamente, sin embargo, el vídeo se detuvo abruptamente y la cinta fue expulsada. Clark me hizo un gesto al exterior, cerró la sala de proyección, y se despidió. Cuando se alejó, sin embargo, mi curiosidad pudo más que yo. Volví a entrar al estudio a través de la primera puerta y traté de romper la puerta de la habitación de visión, sin ningún resultado. Uno de los miembros del reparto que quedaban se me acercó por el pasillo y se ofreció para volver a activarla para mí. Aquí tienes, dijo, no te olvides de que encaje en el camino. Ahora solo, me asomé dentro y agarré la cinta en la estantería de almacenamiento superior. Antes de deslizarse en la videograbadora, me sacudí el polvo apagado.
Me senté cerca de la puerta en caso de que necesitara hacer un breve escape. La película comenzó una vez más como Clark me había mostrado anteriormente, pero en la suposición de estar prolongada después del punto final. Un débil zumbido comenzó, pero la película todavía se mantuvo en silencio. La escena cambió de repente y mostró a Noseibon en una habitación poco iluminada, sosteniendo un cuchillo, sentado junto a una mesa. Noseibon miró a la pantalla durante unos instantes, antes de fijar la cabeza hacia abajo. La película se mantuvo de esta manera durante unos buenos 30 segundos antes de cambiar a un nuevo escenario, en el que se ve ahora a Noseibon saltando hacia atrás. Otra escena se fusionó con él, pero yo no podía distinguir lo que era, excepto que pude ver un poco de la máscara de Noseibon. La murmuración comenzó y algunos gritos débiles se oían. Un rápido destello de una de las caras de los miembros del reparto apareció antes de que terminara la película. Me sentí aliviado, pero me senté en mi silla inactivo durante más de un par de minutos. Cuando hube reunido la fuerza para agarrar físicamente la cinta, la tiré en un contenedor de basura cerca y me marché del estudio. Nunca volví. Una vez le dije a mi esposa sobre el incidente, pero ella estaba escéptica. El episodio fue supuestamente emitido a partir de entonces en un canal muy oscura que solo estaba disponible en áreas localizadas, por lo que, como resultado, fue relativamente desapercibido. En 2009, un vídeo que contiene el episodio fue subido brevemente en YouTube, pero fue retirado en el día siguiente. En una discusión en Internet en 1995, se presentaron alegaciones que argumentaban que podía existir una versión alternativa de la serie. El diseñador de set propuesto, Clark Andrew, era, según se informa, uno de los pocos que se quedaron en el estudio después de cada rodaje. Cintas etiquetadas con códigos peculiares se dice que fueron encontradas en la oficina de Clark, pero este rumor fue descartado. El hombre desapareció sin dejar rastro en 1985, el año siguiente. Posteriormente, se informó de un episodio más corrupto subido a un sitio oculto en la web, bajo un archivo MP4. He estado haciendo mi caminata anual por el bosque local, siempre ha sido algo que me calma y me distrae de mi vida diaria. Nunca ha habido nada que haya salido mal en todos mis años aquí. Hasta anoche. Acababa de encontrar un lugar para acampar, una zona bonita justo al lado de un acantilado. Una vez que encendí el fuego, me pareció oír algo crujir cerca, algo grande. Mis ojos recorrieron el paisaje y, para mi sorpresa, vi dos cachorros de oso curiosos parados en el borde del acantilado mirándome. Me reí entre dientes por lo lindos que eran, hasta que pude verlos decentemente. Cada uno de ellos sonreía, sonrisas muy amplias, sonrisas muy humanas. Sentí que mi estómago se revolvía al verlo y trepé a mi tienda. Ya es la tarde siguiente. He viajado al menos 10 millas, pero sigo viéndolas en la distancia, sin importar qué tan lejos camine. Siempre están ahí, de pie y sonriendo. No he visto a la madre por ningún lado. Pero no estoy seguro de querer hacerlo.